La historia de la Virgen de Guadalupe es una de las más fascinantes y, a la vez, controvertidas de la fe católica en México. Su imagen ha sido un faro de esperanza y un símbolo de identidad para millones de personas a lo largo de los siglos. La Virgen de Guadalupe, un nombre que a todos los mexicanos nos suena familiar, un símbolo de esperanza y fe para muchos. Desde su supuesta aparición en el Cerro del Tepeyac, ha sido objeto de devoción y reverencia. Cada año, millones de peregrinos visitan la Basílica de Guadalupe para rendirle homenaje, buscando consuelo y milagros en su presencia. Su imagen está en casas, iglesias y hasta en las calles, siempre presente en nuestra cultura. No es raro ver altares dedicados a ella en hogares mexicanos, donde las familias rezan y piden su intercesión. Murales y estatuas de la Virgen adornan las calles. Pero, ¿qué tal si detrás de esta figura que todos veneran, se esconde algo que no nos han contado? ¿Qué pasaría si la historia que hemos aceptado durante tanto tiempo no es tan clara como parece? ¿Podría ser que la imagen de la Virgen de Guadalupe sea más un símbolo creado para unificar y controlar a la población que una aparición divina? ¿Y si la historia que conocemos es solo un invento para controlarnos? Algunos historiadores y teólogos sugieren que la historia de la Virgen de Guadalupe podría haber sido fabricada para facilitar la conversión de los indígenas al catolicismo, utilizando una figura que combinara elementos de la fe cristiana con las creencias indígenas. En este video, vamos a investigar la historia de la Virgen de Guadalupe, vamos a cuestionar su origen, sus milagros y todo lo que la rodea. Exploraremos documentos históricos, analizaremos testimonios y revisaremos las evidencias que han sido presentadas a lo largo de los años. Queremos entender mejor cómo y por qué esta figura se ha convertido en un pilar de la fe mexicana. No queremos ofender a nadie, solo queremos que reflexionemos juntos y busquemos la verdad, esa verdad que solo encontramos en la palabra de Dios. Es importante que, como creyentes, cuestionemos y entendamos las bases de nuestra fe. La búsqueda de la verdad no debe ser vista como una amenaza, sino como una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Dios. Mucha gente cree que la historia de la Virgen de Guadalupe es totalmente cierta. Para ellos, su imagen es un testimonio de la presencia divina en sus vidas, una fuente de milagros y bendiciones. Sin embargo, si analizamos la historia y las enseñanzas de la Biblia, nos damos cuenta de que hay muchas dudas sobre si su aparición y la veneración a su imagen son ciertas. La Biblia no menciona a la Virgen de Guadalupe, y algunos argumentan que la veneración a su imagen podría desviar la atención de la verdadera esencia de la fe cristiana, que es la adoración a Dios y la obediencia a sus enseñanzas. Es muy importante recordar que nuestra fe debe estar basada en la Biblia, en la palabra de Dios, no en historias que no tienen fundamento bíblico. La Biblia es la guía que Dios nos ha dado para vivir nuestras vidas de acuerdo a su voluntad. Al cuestionar y examinar las tradiciones y creencias, podemos asegurarnos de que nuestra fe esté firmemente arraigada en la verdad divina y no en mitos o leyendas. La aparición a Juan Diego. ¿Milagro o manipulación? Esta es una pregunta que ha intrigado a creyentes y escépticos por igual durante siglos. Todos conocemos la historia de Juan Diego y la aparición de la Virgen en el Cerro del Tepeyac. Es una narración que ha sido transmitida de generación en generación, convirtiéndose en una parte fundamental de la cultura y la fe de millones de personas. Un indígena humilde ve a la Virgen María, quien le pide que le diga al obispo que construya una iglesia en su honor. Este encuentro, según la tradición, no solo cambió la vida de Juan Diego, sino que también marcó un antes y un después en la historia religiosa de México. El obispo no le cree a Juan Diego, así que regresa al cerro y la Virgen le regala rosas en su tilma. Estas rosas, que no eran nativas de la región y florecieron milagrosamente en invierno, fueron vistas como una señal divina. Cuando le muestra la tilma al obispo, la imagen de la Virgen aparece milagrosamente. Este evento es considerado uno de los milagros más importantes en la historia del catolicismo en América Latina. Esta historia, llena de milagros y emociones, ha cautivado a mucha gente. La imagen de la Virgen de Guadalupe se ha convertido en un símbolo de esperanza y fe para millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, si la analizamos con cuidado, encontramos cosas que no concuerdan con la historia, y no hay pruebas sólidas que demuestren que la aparición fue real.
Los escépticos argumentan que la historia podría haber sido fabricada para facilitar la conversión de los indígenas al cristianismo. No hay documentos históricos de la época que confirmen la aparición y la tilma, a pesar de haber sido analizada por científicos, no ha mostrado pruebas contundentes de un origen sobrenatural. Los estudios realizados sobre la tilma han generado más preguntas que respuestas, dejando un halo de misterio alrededor de este objeto sagrado. A pesar de las dudas y la falta de pruebas concluyentes, la devoción a la Virgen de Guadalupe sigue siendo fuerte. Cada año, millones de peregrinos visitan la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, buscando consuelo y milagros. Para muchos, la fe en la Virgen de Guadalupe no necesita pruebas científicas. Es una cuestión de creencia personal y experiencias espirituales. Los testimonios de milagros y curaciones atribuidos a la Virgen son innumerables y continúan alimentando la devoción popular. La historia de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe sigue siendo un tema de debate y fascinación. ¿Es un milagro divino o una manipulación histórica? La respuesta puede variar dependiendo de a quién se le pregunte. El poder de una imagen, la Virgen y el control político. La imagen de la Virgen de Guadalupe no solo se volvió un símbolo religioso, sino también una herramienta de control político. Después de la conquista española, la imagen de la Virgen mestiza se usó para evangelizar y someter a los indígenas. Presentaron a la Virgen como una figura maternal y protectora, que aprobaba la conquista y la conversión al catolicismo. La corona española supo cómo usar la devoción a la Virgen de Guadalupe para justificar su dominio sobre México. La imagen de la Virgen se convirtió en un estandarte, un símbolo de unidad entre conquistadores y conquistados bajo la fe católica. De esta manera, la Virgen de Guadalupe se convirtió en una herramienta de control social y político, fortaleciendo el poder de la Iglesia y la corona española en México. La devoción a la Virgen de Guadalupe no solo generó poder político, sino también mucha riqueza. La Basílica de Guadalupe se convirtió en uno de los lugares de peregrinación más importantes del mundo, atrayendo a millones de personas cada año. La venta de imágenes, estampas, velas y otros artículos religiosos genera millones, convirtiendo a la Virgen de Guadalupe en un negocio muy lucrativo. La promesa de milagros y bendiciones atrae a miles de personas desesperadas que, con fe ciega, ponen sus ahorros y esperanzas en la imagen de la Virgen. Esta explotación de la fe es algo que debemos hablar con honestidad y valentía, cuestionando si es ético lucrar con la fe y manipular las creencias de la gente. La Biblia es un libro sagrado que ha guiado a millones de personas a lo largo de los siglos. Sus enseñanzas son claras y directas, y nos ofrecen una guía sobre cómo vivir una vida que agrada a Dios. La Biblia, la palabra de Dios, es muy clara cuando dice que no debemos adorar ídolos ni imágenes. Este mandato no es solo una sugerencia, sino una orden directa de Dios. La adoración de ídolos y la veneración de imágenes son prácticas que desvían nuestra atención y devoción del único Dios verdadero. El libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo 4, dice: «No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra». Este versículo es una advertencia clara contra la creación y adoración de cualquier tipo de imagen o ídolo. Dios quiere que nuestra adoración sea pura y sin distracciones. Esta orden, que se repite en Deuteronomio 5:8, nos recuerda que Dios es espíritu y debemos adorarlo en espíritu y en verdad, no a través de cosas materiales. La repetición de este mandato en diferentes libros de la Biblia subraya su importancia. Dios no quiere que nos enfoquemos en objetos físicos, sino que nuestra relación con Él sea espiritual y sincera. Adorar imágenes es un pecado grave que nos aleja del único Dios verdadero. Cuando ponemos nuestra fe en objetos materiales, estamos desviando nuestra devoción y confianza de Dios. Esto no solo es un error, sino que también es una ofensa grave contra Dios, quien nos ha pedido que lo adoremos de una manera específica. La Biblia nos advierte en el libro de Levítico 26:1: «No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios». Este versículo refuerza la idea de que cualquier forma de idolatría es inaceptable para Dios.
Él es celoso de nuestra adoración y no quiere que compartamos nuestra devoción con nada ni nadie más. La adoración a la Virgen de Guadalupe, aunque esté disfrazada de catolicismo, sigue siendo idolatría, un camino que nos aleja del que Dios nos ha trazado en su palabra. Es importante recordar que cualquier forma de veneración que no esté dirigida exclusivamente a Dios es una desviación de sus enseñanzas. La Biblia nos llama a una adoración pura y sincera, centrada únicamente en Dios y en su verdad.